Bienvenidos a Entre Letras, espacio para el arte en general y especialmente para el arte de la literatura y la poesía. Bienvenidos todos. Y llegó el momento de empezar un nuevo espacio de Entre Letras. Gracias por estar en nuestra sintonía, en nombre de todo el equipo de la emisora, en nombre del equipo de Entre Letras. Gracias. Y vamos a comenzar con nuestro primer segmento. ¿Estás buscando inspiración para tu próxima lectura? Llegaste justo a tiempo, te estábamos esperando. ¡Adelante! Para empezar, vamos a escuchar lo que puede oírse como una lista de compras, de lo larga y complicada que es. Antropología del hueso coxal, evolución, dimorfismo y variabilidad. La especie elegida, la larga marcha de la evolución. El collar del neandertal, en busca de los primeros vestigios de la evolución humana. Los yacimientos de la Sierra de Atapuerca, el enigma de la esfinge, las causas, el curso y el propósito. Los aborígenes, alimentación en la evolución humana. La memoria de la Tierra, yacimientos que cambiaron la historia. Amalur, del átomo a nuestra mente, el origen de la enfermedad, el mundo de Atapuerca, al otro lado de la niebla, las aventuras de un hombre en la edad de piedra. Oigan que le vamos a agregar una fecha, 2005. La saga humana, una larga historia, Atapuerca, patrimonio de la humanidad, Darwin, el naturalista, la España prehistórica, guión técnico, mi primer libro de prehistoria, cuando el mundo era niño, selección inconsciente, la clave para comprender a Darwin, Atapuerca y la evolución humana, el reloj de Mr. Darwin, la explicación de la belleza y maravilla del mundo natural. Elementa, queridos humanos, vida y andanzas del ingenioso planeta Tierra. El primer viaje de nuestra vida, el sello indeleble, pasado y presente del ser humano, la gran historia. Y junto con Juan Millás, la vida contada por un sapiens a un neandertal, junto con la muerte contada por un sapiens a un neandertal. Después, nuestro cuerpo. Y por último, 2004, acuérdense que le dije en algo que estuvieran más atentos, al otro lado de la niebla. Parece una lista de supermercado. Desde 1998 hasta el año pasado, 2024. Es que de quien hablamos hoy es tan prolífico, escribiendo libros como en otros aspectos de su vida. Es sencillamente fantástico. Es licenciado y doctor en Ciencias Biológicas, catedrático de Paleontología en la Universidad Complutense de Madrid, uno de los paleontólogos más destacados del mundo y el divulgador científico más importante de España. Es codirector del equipo de investigación de Atapuerca, ha sido galardonado con muchísimos premios, entre ellos el Princesa de Asturias, y le hicieron el director de un trabajo que se llamaba Marca España, pero que después se deshizo, pero él fue el primer director nombrado. ¿Quién es? Uno de los paleontólogos más destacados del mundo y divulgador científico más genial, porque tiene buen humor. Las ciencias, para amarlas, para transmitirnos el conocimiento y todo el peso de la historia, necesita buen humor para que no sea fastidioso, para que los jóvenes, los niños, los abuelos, los ancianos no se nos duerman, sino al contrario, se despierten al conocimiento del pasado. Es codirector del equipo de investigación de Atapuerca y ha sido, eso sí ya se los dije, galardonado con el premio Princesa de Asturias. En el 92 descubrió el cráneo más completo de registro fósil de la evolución humana. El cráneo más completo. Necesitamos una foto. El 8 de abril de 1993 fue portada de la revista Nature por el artículo sobre el descubrimiento de ese cráneo completo del registro fósil de la humanidad. Aquí lo van a ver.
El cráneo número 5, que pertenece a un individuo Homo heidelbergensis. Es miembro del equipo de investigadores de los yacimientos pleistocenos de la Sierra de Atapuerca, en Burgos, desde el 82 y desde el 91 codirector junto con su equipo de investigaciones que incluso han sido nominadas al Nobel. En el 2002 fue nombrado miembro de la Academia Nacional de las Ciencias de Estados Unidos y es invitado a formar parte del jurado internacional de los premios Rolex. En el 2007 fue nombrado premio de la Real Academia de Doctores de España y en el 2008 se le concede el premio Antonio de Sacha de la editorial de los Editores Unidos Españoles en Madrid por su defensa de la cultura por medio de la divulgación científica. El 30 de abril del 2010 fue nombrado doctor honoris causa de la Universidad de Burgos. La verdad es que este hombre es impresionante. Además tiene un programa de radio. Él dice que una de las cosas más lindas que hay es admirar. Hay mucho por lo cual nosotros podemos admirar. Y su programa en la radio española, en la Radio Nacional Española, se llama El placer de admirar. Antes de decirles el nombre, que a lo mejor ya ustedes lo están intuyendo, si saben algo de él, han leído alguno de esa larga lista de libros o están buscando por ahí, vamos a oír una musiquita linda de un autor que nos gusta muchísimo. Él fue vocalista, fue voz del grupo Jarabe de Palo. Él fue voz de ese grupo, lamentablemente ya murió joven de un cáncer a los 54 años, pero su vida fue dedicada a la música, a componer, a tocar instrumentos y ya saben que estamos hablando de Pau Donés. Escuchamos. Que el blanco sea blanco, que el negro sea negro, que uno y uno sean dos, porque exactos son los números. Depende. Que aquí estamos de prestado, que hoy el cielo está nublado, uno nace y luego muere, y este cuento se ha acabado. Depende. Depende, ¿de qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Depende, ¿de qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Es el amor, más que nunca en primavera, y mañana sale el sol, porque estamos en agosto. Depende. Y con el paso del tiempo, el vino se hace bueno, que todo lo que sube baja, de abajo arriba y de arriba abajo. Depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Conocido a nadie que te bese como yo, que no hay otro hombre en tu vida que de ti se beneficie. Depende. Que si quiere decir sí,
cada vez que abres la boca, que te hace muy feliz, que sea el día de tu boda. Depende, depende, ¿de qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Depende, ¿de qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Se mire, todo depende. Depende, ¿de qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Depende, ¿de qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Depende, ¿de qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Pau Donés, que antes como que dije dones, ¿verdad? Es que tenía muchos dones. Y gracias por haber hecho esa música, por haber compuesto esa música, por deleitarnos y por supuesto que era un gran lector, porque nadie que escriba, componga y toque así, puede no, porque esa es la magia del lenguaje y de la combinación que hace con el cerebro. Muy buen tema, gracias por haber hecho esa música para nosotros. ¿De quién estamos hablando hoy? Ya todos están desesperados, pero esa lista no puede ser. ¿Quién escribe? Aunque en unos programas anteriores hicimos a Juan Eslava, que tiene 100 libros publicados, que también es un encanto de ser humano. Bueno, ¿de quién estamos hablando hoy? Vamos a darle un poquito más de datos, a ver. Es miembro del Museo del Hombre de París, de la Asociación Internacional para el Estudio de Paleontología Humana, vicepresidente de la Comisión de Paleontología Humana de la Internacional Agencia de Investigaciones, y ha sido conferencista en universidades de Londres, Cambridge, Zurich, Roma, Arizona, Filadelfia, Berkeley, Nueva York y Tel Aviv. En el 2014 fue galardonado con el premio al personaje público de Castilla y como el que mejor comunica por su actividad y por la relación que ha mantenido con los distintos medios de información. Antes les contábamos que tiene un programa de radio que lo podemos oír, las entrevistas son fabulosas, es que tiene un humor divino, es que es un señor que habla muy claro y por eso ha hecho un nombre tan importante en el mundo como divulgador de la paleontología. Muchos nos suena a eso, sabemos que excavan por ahí, que buscan, pero al alcance nuestro está cuando gente como él hace los libros que hace los programas de radio, las entrevistas y está en todas partes explicándonos, porque nosotros no tenemos identidad. Él acuña una frase, la dice muchas de las veces que se le oye en los momentos en que está en los medios, que imagínense que perdemos la memoria, tenemos amnesia. ¿Quién son? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿Quiénes somos sin memoria? No existimos, no somos nadie sin memoria, no somos nada sin pasado. Por eso insiste tanto y nosotros compartimos la creencia de que solo entendiendo el pasado podemos, aprendiendo el pasado, saber cómo llegamos hasta aquí y planificar un futuro, corregir para ese futuro. Es una maravilla que este hombre se dedique sobre todo a divulgar y de la manera como lo hace. En colaboración con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y el Consejo Superior de Deportes para la primera selección española de la ciencia,
él fue parte del equipo. Se lo compusieron 13 científicos españoles destacados a escala internacional. El 9, ya estamos llegando. Del 18 del 2018 fue nombrado doctor honoris causa de Zaragoza, antes era de Burgos y así ha sido. El 5 de marzo del 2019 fue nombrado presidente de la Fundación Gadea. ¿Verdad que es una vida formidable? ¿Verdad que es fantástico que una persona se haya dedicado con tal ahínco, con tal pasión, con esa entrega al conocimiento para dárnoslo a nosotros de una manera de verdad? Les digo, sus libros son geniales. Hoy vamos a leer algunos fragmentos para que ustedes vean la calidad de divulgación científica que tiene, pero entre los libros, por ejemplo, que hizo con Millás, que son dos de los que yo he leído más recientemente, que es explicando el pasado, la vida de los neandertales y explicando la muerte. Hay mucha risa, hay mucho buen humor, hay mucha ternura. Creo que uno de los acompañantes que ya los maestros lo sabemos, a veces a las mamás nos cuesta un poco entenderlo, que la mayoría de las cosas se aprenden mejor en humor. Hasta dar órdenes es mejor con sentido del humor. Cuando hay sentido del humor, cuando hay optimismo, cuando hay buen humor, las cosas son más sencillas. Y este es un hombre que ha metido humor en sus ejemplos, en la manera como explica la ciencia y en la manera como él la ve. Ya sé, ustedes están diciendo, bueno, Laura, o dices el nombre o... Bueno, vamos a hacer un fragmento primero para que Claudia entre y así luego decimos el nombre. ¿Les parece bien? Se quedó huérfano muy pronto, a la edad a la que los otros niños empiezan a disfrutar de la vida. Cuando los demás muchachos descubrían el lado amable de la existencia entre risas y juegos, él caminaba por su costado más salvaje. No tuvo en su infancia el calor de un hogar y jamás se sentó ante un fuego que pudiera reconocer como propio. Fue el único hijo de unos padres muy jóvenes, recién lanzados al mundo de los adultos. Al padre nunca lo conoció porque no regresó de su segunda expedición de caza, estando su madre embarazada de él. Sus compañeros lo recordaban con un rostro de mirada melancólica, como si siempre hubiera sabido que la suerte le iba a volver la espalda en la primera oportunidad en que la necesitara. Lo enterraron allí donde cayó, corneado por un muro al final del verano, y un manto de flores de brezo muy pequeñas y muy moradas fue su sudario. Una muerte vulgar, contaron, sin ningún heroísmo, un caso de mala suerte, la fiel compañera de la inexperiencia. La viuda volvió entonces al lado de sus padres, pero los tres desaparecieron en aquel interminable invierno en el que todo se extinguió. El grupo al que pertenecían se movía por el calvo páramo como una procesión de espectros, buscando algo que comer. Sobrevivían solo gracias a la carroña que encontraban helada y dura como una piedra, cuando no llegaban antes los lobos, ellos también convertidos en sacos de huesos. A veces se tropezaban con un famélico ciervo perdido en la niebla o con un grupo de desnutridos bisontes escarbando en la nieve en busca de briznas de pasto reseco con que entretener el hambre. La situación era tan desesperada para toda criatura que todavía alentara que no había instinto que no hubiera cedido al paso de conservación. Las madres no se preocupaban por las crías y los machos se habían olvidado de sus querellas por la jerarquía. Ningún animal joven jugaba, todos dedicaban sus menguadas fuerzas al pesado trabajo de respirar. En aquel invierno terrible, estar vivo era una dura condena. Entre letras, sintonízanos y descubre salud y pasión por esos raros y queridos objetos que no se enchufan, los libros. Por favor, ¿de quién estamos hablando? Juan Luis Arzuaga. Nació en Madrid en el 54, con solo 70 años ha hecho todo lo que ha hecho este caballero.
¿Por qué es tan famoso? Bueno, si todos esos libros no nos pareciera suficiente, el programa de radio, todos los viajes, todo lo que ha hecho, él fue uno de los descubridores del Homo antecesor, uno de los antepasados del Homo sapiens, que vivió en la península hace 900.000 años. ¿Cuál es su libro de mayor éxito? Ustedes se preguntan. Es un díptico, que fue el más reciente que yo he leído, ese que les contaba, que es La vida contada por un sapiens a un neandertal y La muerte contada por un sapiens a un neandertal, que los escribió en colaboración con el novelista Juan José Millás. Nosotros leyendo ese libro entendemos que esa relación ha sido de una complicidad y de una alegría y de un humor que es verdaderamente agradable. Hay muchas entrevistas de ellos, ustedes los pueden ver para motivarse más. Recordemos que leer hasta el punto de amar la lectura es un esfuerzo que hay que mantenerlo sostenido en el tiempo. Cuando uno ya lo logra, puede dejar de leer y le va a volver la pasión. Pero mientras uno no lo logra, lee por compromiso, porque sabe que es importante, por tarea, por deber, porque la escuela, porque la universidad. Pero llegar al punto de que estás en el tren y no sabes qué estación te puedes pasar si no estás pendiente, de que el mundo desaparece, de que solo tienes un cerebro gigante creando escenarios, luces, cámara, acción, de todo lo que está escrito, y que eso es la forma en que el cerebro trabaja por completo. Cuando le ponen los electrodos, no hay nada que haga trabajar al cerebro por entero como la lectura. Cuando uno oye, trabajan centros que tienen que ver con la audición, aunque todo siempre está comprometido, no tenemos nada partido. Cuando uno ve, uno trabaja con las partes del cerebro que tienen más compromiso con la visión. Pero cuando uno lee, todo el cerebro, cuando se enciende todo el cerebro, es cuando nos estamos convirtiendo en más inteligentes. Hacen conexiones, hace masa crítica, neuronal, crecen las ramificaciones, nos volvemos asociativos, analíticos, reflexivos, podemos comparar, podemos ponernos en los zapatos de otro, podemos hacer miles de cosas con nuestro cerebro que sin ese entrenamiento no es tan sencillo. Claro que se hace cuando uno es músico y tiene la disciplina, y cuando uno hace deportes también sale beneficiado, y cuando uno come muchos vegetales y frutas en lugar de chuches y azúcares. Pero lo que se ha comprobado que más rápido te lleva a la inteligencia es la lectura. Esos niveles en donde yo leo, pero no me gusta mucho, leo un poco, pero un poco forzado, leo más y me convierto en un lector apasionado, merecen un esfuerzo. No se logran de la noche a la mañana. ¿Y por qué todo esto? Porque les estaba diciendo que el libro, esos dos libros de Juan Luis Arzuaga, donde junto con el novelista Juan José Millás nos explican la muerte y la vida de un neandertal, de un Homo sapiens a un neandertal, es para reírse, para que haya humor y para que entremos en ese frenetismo de quiero leer más, me interrumpieron, uy, ya voy a terminar, espera un capítulo más, espérate un poquito. ¿Cuál es el escritor favorito de él a su vez? Pío Baroja. Y la cualidad que a él más le gusta de los humanos era la que nombrábamos antes y por la cual su programa de radio en la Radio Nacional Española se llama El placer de admirar. Él dice literalmente, es tan bonito de admirar y hay tanta gente que sabe tanto y hace cosas maravillosas, tan geniales, que admirar es uno de los placeres y una de las cualidades de la vida. Sus ideas más llamativas se las vamos a contar después de este nuevo tema musical de Pau Donés. Gracias por haber hecho esa música y al regreso les contamos las ideas más interesantes después de otro fragmento del libro que escogimos para hoy.
¿Cómo quieres ser mi amiga? Si por ti daría la vida. Si confundo tu sonrisa por camelo si me miras. Razón y piel, difícil mezcla. Agua y sed, serio problema. ¿Cómo quieres ser mi amiga? Si por ti me perdería. Si confundo tus caricias por camelos si me mimas. Pasión y ley, difícil mezcla. Agua y sed, serio problema. Cuando uno tiene sed, pero el agua no está cerca. Cuando uno quiere beber, pero el agua no está cerca. ¿Qué hacer? Tú lo sabes. Conservar la distancia, renunciar a lo natural y dejar que el agua corra. ¿Cómo vas a ser mi amiga cuando esta carta recibas un mensaje ahí entre líneas? ¿Cómo quieres ser mi amiga cuando uno tiene sed, pero el agua no está cerca? Cuando uno quiere beber, pero el agua no está cerca. Estás en sintonía de Entre Letras. Advertencia, este programa te coloca en riesgo de adicción a la lectura y a viajar imaginando. Reflexiona. ¿Seguirás escuchándolo? Pues adelante, bienvenida cordial. Jornada 14. Yo sé quién soy. Hemos hablado de inteligencia, pero ¿cómo ha surgido la conciencia en la evolución? ¿Es una adaptación? Si lo es, ¿para qué sirve? ¿Cuál es su interés, su utilidad? ¿Cuántas veces ha aparecido? Hay especies vivientes como chimpancés, delfines o elefantes que tengan un cierto grado de autoconciencia, o sea, de conciencia de sí mismos, o incluso de conciencia de que los otros miembros de su comunidad son también conscientes de su propia existencia. ¿Lo serán algún día las máquinas? Finalmente, queremos saber cuándo aparecieron la mente simbólica y el lenguaje que nos hacen únicos entre todas las especies. Somos los únicos animales que hablan. Para empezar, ¿qué es la conciencia? ¿Cuántos tipos de conciencia hay?
Son cada vez más numerosos los científicos que piensan que muchos animales, los mamíferos, las aves, los pulpos y quizás otros, tanto vertebrados como invertebrados, sienten y padecen, como suele decirse. O sea, son sentientes o sintientes y emocionales. Tienen experiencias interiores, vivencias, una vida íntima, un punto de vista subjetivo del mundo, una perspectiva individual de las cosas. Y también poseen estados mentales, es decir, estados de ánimo como el amor, el gozo, la desesperación, la depresión, la ira, el rencor, la alarma, el miedo. Más aún, todo parece indicar que algunos animales experimentan algo que podríamos describir. Inevitablemente tenemos que utilizar siempre el lenguaje de las emociones humanas como compasión o empatía, y hasta indignación si se ha cometido una injusticia en el trato con ellos. En otras palabras, hay animales que sienten hambre, por ejemplo, y se sienten furiosos o con ganas de jugar. Quedamos, después de habernos deleitado con este fragmento de uno de los libros de nuestro querido Juan Luis Arzuaga, el escritor que escogimos para hoy y que les hemos contado todo lo bueno de él, que íbamos a hablar de las ideas geniales que él tiene y de las ideas que a nosotros nos parece dignas de conversar para que les provoque oírlo en los programas de radio, oírlo hablar y de ahí pasar a los libros, si es que no tuvieran el hábito. Si escuchan este programa porque tienen el hábito, pues nada, para afianzarlo y para decir, si no lo he leído, ya voy a buscarlo. Recuerden que si nos llaman van a tener los libros, sí señor. Después de tanto estudio, él ha dicho cosas que después ha corregido y dice, ya no pienso lo mismo. Por ejemplo, él pensaba que la inteligencia artificial podía sustituir al humano. Eso lo pensó un tiempo, pero ahora se ha corregido y dice, eso es imposible. Porque para que eso suceda tenemos nosotros que saber cómo funciona el cerebro para poder construir, porque recuerden que la inteligencia artificial está construida en base a lo que nosotros conocemos. No conocemos toda la magnitud de nuestro cerebro ni cómo funciona, por lo cual es imposible que creemos seres que nos van a superar. Claro que esto es muy discutible, pero son ideas interesantes que él, como paleontólogo, como estudioso de los tiempos, de la evolución específicamente, como estudioso de todo lo que ha ocurrido antes, comprende el presente y dice, esto es lo que yo avisoro o no para el futuro. La inteligencia artificial no va a superar al ser humano. Interesante. Hay gente que dice al revés. La inteligencia artificial va a aprender corrigiéndose. Acuérdense que ya hay computadoras cuánticas que tienen una capacidad muy, muy grande. Se van a corregir. De hecho, hay computadoras que ya les ganan a los jugadores de ajedrez, por ejemplo. Antes, en contra de la computadora, bueno, había que trabajar duro. Ahora la computadora gana muy fácilmente. Hay una computadora que le dicen la Blue, que le gana facilito a los grandes, porque se corrige y crea cosas que antes no sucedía. Todo esto está pasando y él lo está avisorando. Y hay quien dice lo contrario de don Juan Luis. ¿Qué otras ideas? Él dice que el estudio de la historia y la comprensión de la biología son indispensables para entender el mundo. Y él dice que ese pasado es lo que nos hace a nosotros no tener que evolucionar tan lento, sino ir rapidísimo en la evolución. Solo con los libros nos ahorramos muchísimo trabajo. Nos ahorramos mucho tiempo para evolucionar, por lo cual él asegura que nosotros los humanos
necesitamos, él dice que él no se le ocurre ninguna razón por la cual no tendríamos que ser biólogos. Que ser biólogo es una de las cosas más interesantes que hay. Y que cuando tú puedes entender el funcionamiento por dentro de la vida orgánica, de la vida, incluso llegó un tiempo en que decía que la inteligencia artificial podía estar en cualquier formato, que no necesariamente tenía que ser la inteligencia nuestra que está en un formato vivo, que lo podíamos poner en un formato de silicio, lo podemos poner en un formato de computadora, y que la mente podía estar allí si la trasladábamos. Eso lo ha cambiado un poco, pero siguen siendo ideas interesantes, porque hay otra idea que ilustra esto que nos gusta tanto de don Juan Luis, y es que para él el punto culminante de la evolución humana, el punto al que todos podemos acceder, es hacernos preguntas. La vida es hacernos preguntas, y que la capacidad de curiosear y hacernos preguntas debe estar presente todo el tiempo. Para eso necesitaríamos, y esta es una coletilla nuestra, que la educación no peche, no castigue la equivocación, para que los niños, los jóvenes y nosotros los adultos dejemos de estar teniendo miedo, reticencia, justificaciones cada vez que nos equivocamos. Y al contrario, digamos, una equivocación, eso es una desviación iluminadora que me va a hacer ir por otros derroteros porque por este me he equivocado. Y listo. Y eso, según Juan Luis, volvemos a él otra vez, es lo que nos hace humanos e inteligentes. La capacidad de hacernos preguntas. ¿Qué más? Él dice que esto es algo que nos puede inspirar a cambiar la educación. Él es hijo de un futbolista vasco, Pedro María Arzuaga, que fue extremo izquierdo del Real Madrid a finales de los años 40 y comienzo de los 50 del siglo pasado. Él se acostumbró a estar en el campo, a correr, a respirar aire libre, a llevar sol. Esa pasión por salir al campo, porque la paleontología no solo se estudia en los libros, hay que ir al campo y descubrir el cráneo que él y su equipo han descubierto, descubrir las cosas que han descubierto, es porque aman estar en la naturaleza, en la tierra, en meterse en el libro, en los 2 libros que les recomendamos hoy hay muchas recorridos, mucho senderismo y nos lo recuerda. Esa pasión por la prehistoria dice que surgió cuando cayó en sus manos la novela, y ahí la podemos buscar, En busca del fuego. De eso se hizo una película muy famosa que muchos quizás han visto, muy bella, que la hizo un director llamado Jean-Jacques Annaud. Salir al campo, ¿qué les parece? Son actividades para los pequeños, para nosotros los adultos, para los abuelitos, versus salir a los centros comerciales, por ejemplo. Y una de las sugerencias que él nos hace, y que es otra de las ideas que nosotros queremos rescatar y decir que él tiene y que la podemos modelar, recuerden que el cerebro imita, el cerebro humano tiene las neuronas espejo, y si alguien no nos da modelos y ejemplos, nosotros no aprendemos tan fácil, y dependiendo de la calidad de los modelos, aprendemos más y mejores cosas o no tanto. Y es de... él dice, hay que llenarse de belleza, hay que ir a los museos. No solo la belleza de la naturaleza, es la belleza del arte que creamos los humanos. No se compara, no tiene que mejor ni nada, no es ni mejor ni peor ni nada, es simplemente llenarnos de belleza en todas sus expresiones. Porque igual un atardecer puede ser magnífico, pero si no lo vemos, y es exactamente lo mismo que ir a ver un cuadro, que oír una sinfonía, que ver una obra de teatro, que asistir a un concierto. Hablando de concierto, ¿escuchamos un tema musical?
Sí, de nuestro invitado hoy, ya se acuerdan quién es, Pau Donés. Gracias por haber hecho esa música para nosotros. Misteriosamente hoy no echo de menos, misteriosamente hoy a nadie espero, misteriosamente hoy todo está en calma, misteriosamente hoy nada me falta, no tengo problemas por resolver, ni dudas ni espejismos, me entretengo viendo atardecer. Misteriosamente hoy no siento culpa, sorprendentemente hoy nada me asusta, milagrosamente hoy la vida ya no me pesa, increíblemente hoy la vida vale la pena, todo me parece bien, me siento bien conmigo, nada tengo por hacer, no tengo líos, solo tiempo que perder y el corazón tranquilo. Hoy me siento bien, deliciosamente bien. Me contento viendo amanecer, todo me parece bien, me siento bien conmigo, nada tengo por hacer, no tengo líos, solo tiempo que perder y el corazón tranquilo. Hoy me siento deliciosamente bien. Novena salida. De vuelta al gimnasio. Vale, te cuento un chiste que se cuenta a menudo en las universidades. Están dos cazadores en mitad de África cuando de pronto aparece un león. Miran el arma y comprueban que está descargada. Se angustian, no saben qué hacer. Uno de ellos se agacha y empieza a atarse las zapatillas. El otro pregunta, ¿pero qué haces? ¿Atarme las zapatillas? No pretenderás correr más que el león. No, pretendo correr más que tú. Observo instintivamente los cordones de mis zapatillas. Arzuaga sonríe y añade, eso es la selección natural, correr más que el otro. Primero caerías tú, que eres el más lento, y al día siguiente el león me comería a mí. La probabilidad de que te coma va aumentando con la edad, es decir, con la pérdida de funciones. Ya. Ahora, continúa tras dar un sorbo de café, me veo en la obligación de establecer una distinción entre envejecimiento y vejez. Yo envejezco, tú estás bien. Me suena que ya habíamos hablado de esto, digo. ¿En qué consiste envejecer? En que aumentan las posibilidades de que te coma el león, replicó. Llámanos al 952-611567 o el 637-267782 y tendrás tu libro. Recuerda, 952-611567 o el 637-267782. Y
precisamente eso de pensar que uno necesita la cultura, la lectura, la belleza creada por nosotros o de la naturaleza para vivir más expandido en el mundo, él también se lo aplica a si un niño, un adolescente está oyendo el programa y dice que todavía no sabe qué estudiar, pues vaya y ubíquese, busque, haga cursos de todo, de robótica, de domótica, de lo que usted quiera, para que pueda ubicarse, porque él dice que ser científico en cualquier área es la forma más explosiva de ser humano. Es ser un rebelde que está buscando cómo traspasar barreras para crear nuevas cosas. Para él eso es como lo ideal, ser científico. Por supuesto, ser biólogo también y paleontólogo, pero por encima de todo, un científico es un rebelde que se enfrenta a todo lo establecido en palabras literales y no cree lo que se le impone. Piensa y reflexiona por encima de todo. Él dice que preguntarnos siempre, preguntarnos es inevitable para el razonamiento, y eso es lo que nos hace humanos, como comentábamos, que es la diferencia con otras especies. Y nosotros, para contestar la pregunta, tenemos que crear, desde historias, narraciones, desde crear explicaciones, leyendas, mitos, hasta crear máquinas y crear sustento de esas explicaciones. La sugerencia de este autor querido que invitamos hoy a compartir y a que ustedes, si no lo conocen, lo conozcan, si lo conocen, lo recuerden, y si lo han visto pero no lo han leído, pues entren en su mundo. La sugerencia de él es que vivamos felices, estos 4.000 millones de años, que es lo que se calcula que tenía la Tierra cuando aparecimos y que va a tener hasta que desaparezca, y que esos 4.000 millones de años al multiverso no le importamos. Cuando le preguntan si él cree que hay vida en otros planetas, él dice que no importa, porque la vida, tal como la conocemos nosotros, es única. Esa sopa de la que emerge la vida, que se estudia en biología cuando uno está en bachillerato, no es todos los días, no es que emerge cada rato. No es que tú dejas allí un caldito con bacterias y virus y sale un ser humano. Esto es algo único. La vida que nosotros tenemos es única. Y esa vida, para Juan Luis, para nosotros que suscribimos esta idea, para muchas personas, quizás estés tú entre ellos, es inevitablemente agradecer. Agradecer y agradecer. Disfrutarla y vivir como ese don de vida que tenemos única. Él dice que también los nombres que él le ha puesto a sus descubrimientos tienen razones divertidas. Por ejemplo, él hizo un estudio donde midieron los resultados de los fósiles que habían encontrado y lo llamó de Miguelón a Elvis. Y uno dice, bueno, un fósil en sí mismo no es nada, es un fetiche si se quiere, es una pieza de museo. Es interesante porque nos da explicaciones del mundo. Un fósil es más interesante e importante cuanta más información nos dé sobre nosotros mismos. Por eso, cuando hay una mamá cerca de niños muy pequeños, es importantísimo hacer álbumes genealógicos para que ellos puedan ver eso que nosotros vemos cuando leemos los descubrimientos de Atapuerca, por ejemplo, lo puedan ver los niños cuando descubren quiénes son sus abuelos, quiénes son los abuelos de sus abuelos, los tatarabuelos, etcétera, etcétera. Son informaciones que le van a dar sentido a cómo llegó aquí, cómo es y cómo es que tiene esas raíces para poder hacer un futuro distinto.
Las personas casi nunca hablamos de eso, llegamos máximo a que el abuelito tenía esta costumbre. Y eso es algo interesante y fascinante de despertar en los niños, y quizás despertemos una futura profesión. Miguelón es el cráneo mejor conservado del mundo de una especie fósil encontrado hasta esta fecha. Y él le puso Miguelón porque era el nombre de un ciclista. La paleontología, según nuestro invitado, tiene la misión de descubrir lo más desconocido que tenemos, aunque suene como qué tontería, ¿cómo no vamos a conocerlo? Pues sí, el pasado. El primer mensaje de la humanidad es la continuidad. Seguimos, aunque muramos en lo personal, la especie ha seguido. Si el pasado no se engarza, el pasado tiene que estar agarrado con el presente, porque si no, no tiene interés, y esto nos siembra la capacidad de cambiar para el futuro. Lo que hace que el pasado sea importante es que hay continuidad. Y bueno, uno de los íconos de la paleontología es Lucy. Se trata de un australopiteco muy famoso que fue descubierto en Etiopía en los años 70 y del que se encontró solo el 40% del esqueleto. Se calcula que tiene entre 3,5 y 3,2 millones de años de antigüedad y fue el primer registro fósil de una pelvis. Y la pelvis es sumamente importante. Otro de los libros de Arzuaga que también hemos leído y que queremos que ustedes lean es sobre el cuerpo. Cómo es que la mano funciona, cuál es lo que nos ha diferenciado y la ventaja de tener mano para llegar hasta aquí. Y la pelvis como esa forma de dar a luz que rota. Todas esas cosas son maneras de explicarnos a nosotros, de tener identidad en este mundo para poder seguir inventando, seguir creando y seguir cambiando el futuro. Eso que les decía, que el parto de nosotros es muy especial porque es rotacional. Adentro se produce esa rotación del canal de parto del feto y eso también nos hace únicos, igual que la forma como movemos los dedos, la forma de estar parados en el mundo, el Homus erectus. Y entonces cuando nosotros encontramos esos esqueletos, nos damos cuenta de muchas más cosas. Y podemos expandir nuestra mente. Cuando oímos las conversaciones con Juan Luis en uno de sus libros o lo escuchamos en sus programas de radio, el otro día estaba escuchando uno que tenía que ver, invitó a un neurólogo con la epilepsia y qué era lo que pasaba en el cerebro cuando las zonas que hacían ese circuito distinto de visión y tenían imágenes, los que tenían epilepsia. ¿Por qué se da más en los niños que en los adultos? Porque el cerebro de los niños es más plástico. Son todas explicaciones que nos hacen entendernos en el mundo y tener una visión más amplia. ¿Qué más? Algo curioso de los nombres. En el caso de Elvis, no es el único aquí en España como Arzuaga. También encontramos ese Miguelón. Elvis, ya saben por qué, por lo de la pelvis que rota, y Miguelón es por lo de el ciclista. Arzuaga siempre ha pensado en descubrir. Cuando él le dice, ¿qué quieres descubrir? Fíjense la respuesta que da: lo que nadie espera. Si yo quiero descubrir lo que nadie espera, por eso descubre las cosas que descubre, porque no está esperando algo, está detrás de lo inesperado. Él le da una capacidad mayor de observación y comprensión del mundo. Lo inimaginable, dice él, que quiere descubrir. Esa es una respuesta sublime, ¿verdad? Está claro que si descubres algo que tú esperas o algo que crees que vas a descubrir, vas en el mismo sendero. Quizás por eso es que él ha estado en esos grandes equipos, por eso es que dirige esos grandes equipos, por eso es que ha formado parte de los equipos que han sido nominados y premiados con el Nobel.
Svante Paabo ganó el Premio Nobel de Fisiología o de Medicina y fue en gran parte por las investigaciones que ha hecho junto al equipo de Arzuaga y en las que han estudiado el ADN humano más antiguo que fue encontrado también en Atapuerca. Y es un estudio publicado en conjunto con los equipos nacionales. Arzuaga querría vivir en Altamira, en las cuevas de Altamira. Él dice que sí, que a él le suena que las personas que vivieron en esa época fueron príncipes y que era la época de oro de la humanidad. Esperamos haber sembrado un deseo frenético de leer a Arzuaga, de buscarlo, de oír sus programas de radio, o de todas esas cosas o de una al menos. Eso es lo que queremos y para eso estamos en Entre Letras. Gracias a todo nuestro equipo, a nuestra productora, que además hace esos fragmentos que a ustedes les gustan tanto, es Claudi, y a toda la gente que está detrás de que nosotros estemos al aire con ustedes. Gracias y hasta nuestro próximo encuentro. Gracias por habernos acompañado en una nueva edición de Entre Letras, un espacio para el arte en general y especialmente para el arte de la literatura y la poesía. Hasta la próxima semana.